¿Cuántos están alegres, gozosos en el Señor? Ya que es una bendición que estemos reunidos en la casa del Señor, hermanos, porque hay propósito en nuestra vida, ¿verdad? Dios tiene propósitos y nuestras actitudes las debemos de presentar siempre delante de Dios. Dios bendiga a todos por igual, ¿verdad? A todos. Y a nuestro hermano que lo veo acá enfrente también, ¿verdad? Por primera vez. Dios bendiga su vida y que el Señor pueda seguir derramando de sus bendiciones, ¿verdad, hermano? Hay un tema bastante, hermano, como tema, Enoc caminó con Dios. ¿Cuántos sabían que Enoc caminó con Dios? ¿O cuántos han escuchado a Enoc? Un siervo de Dios, hermano, dice la Biblia que, bueno, voy a empezar como introducción. ¿Sabía usted que habrán dos testigos en el tiempo de la tribulación? Que van a venir a predicar la palabra de Dios. ¿Y quiénes son? Elías y Moisés. Elías y Moisés, bueno. Dice, serán las dos personas, menciona la Biblia que no vieron muerte, dice. Por eso hay una confusión, ¿verdad? Porque Enoc no vio muerte, fue arrebatado también. O sea, hablando de Elías, que no vio muerte, hermano, Moisés, Judas lo menciona que el cuerpo lo peleaban, ¿verdad? Pero en sí no fue encontrado. En pocas palabras, el cuerpo o Moisés desapareció. Es una incógnita que hay también, ¿verdad? Pero se conoce, hermano, que Enoc no vio muerte. Y se cree, hermano, en el tiempo de la tribulación vendrán dos testigos a predicar la palabra de Dios. Imagínense. Que harán señales. Por eso se cree que es Moisés y Elías. Porque Apocalipsis menciona que las señales son las plagas, ¿verdad? Y quienes en este mundo, estando en este mundo, o sea, declaraba, hermano, cuando se derramaba en el pueblo de Egipto, las plagas, fue Moisés, ¿verdad? Entonces, hermano, Enoc es uno de las incógnitas que hoy se encuentran entre los que podría venir también, ¿verdad? Como un testigo en ese tiempo. Pero la relación de Enoc, hermano, dice Génesis 5:21, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, vivió 300 años. Engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años que caminó con Dios y desapareció. Porque Dios se lo llevó. Amén, hermano. Siéntese. ¿Se da cuenta? Aquí dice la Biblia que Dios se llevó a Enoc, ¿verdad? Pero también dice que Enoc caminó con Dios. Amén, hermanos. O sea, ahí nos podemos preguntar realmente cuál es la relación realmente que tuvo Enoc. Es la obediencia, hermano. Por ejemplo, mire, hermano, a veces decimos que estamos viviendo el tiempo de la gracia. El vivir el tiempo de la gracia es hacer la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿cuántos hacemos la voluntad de Dios? O sea, hacer la voluntad de Dios, usted se podría preguntar, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Es permanecer apegados a Dios, hermano. Amén. Vivir apegados a Dios, por ejemplo, usted tiene luchas. ¿Cuántos tienen luchas? ¿Cuántos tienen pruebas? Y cuando las cosas te salen mal, ¿qué es lo que hace usted? ¿Ser agradecido o buscar
Bueno, buscar a Dios, pero cuando las cosas salen mal, la mayoría de personas, ¿qué es lo que hacen? Rebelarse, contradecirse o buscar culpable, ¿verdad? Yo tuve este problema por sultano o por mengano, pero dice la Biblia, Enoc caminó con Dios. A él no le importó la circunstancia, ¿verdad?, de la vida. Hermano, Enoc no le importó los procedimientos, ¿verdad? Su relación. Tal vez yo podría comparar un poquito la vida de Enoc con Abraham, hermano. Porque en el caso de Abraham, la Biblia sí menciona que cuando Dios lo saca de la tierra de sus padres y le enseña el lugar que le indicó, ¿qué vio Abraham en Canaán? Antes de ir a Egipto. Ese mensaje ya lo dimos acá, ¿verdad? No tiene ni 8 días. ¿Qué vio Abraham? No le oigo. Abruna, polvo, se eleva y no vio nada y dice, no es aquí la bendición de Dios. ¿Y qué dice Abraham? Egipto. Ahí sí es la bendición. ¿Y para dónde lo había mandado Dios? Para Canaán, hermano. Pero si nos damos cuenta, el caso de Abraham no pierde la línea, hermano. No perdió su perfil de siervo. No perdió su perfil de continuidad con Dios. A veces podríamos decir, bueno, desobedeció. Porque se alejó de lo que Dios le había dicho. Pero él no pierde la línea, su perfil. A su nombre, hermano. Similar a Enoc. Enoc no pierde su perfil, él se encamina, hermano, a ver la blancura que es Cristo o la perfección de Dios. Pero me imagino, hermano, si nos ponemos en una imaginación, Enoc haber pasado luchas, pruebas. ¿Cuántos años vivió o caminó con Dios? 10 años, 20 años. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cuánto? A su nombre, hermanos. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos años? 65 años caminó con Dios. Se relacionó con Dios. Vivió para Dios. O sea, cuando nosotros decimos relacionar con Dios o caminar con Dios, él dependió de Dios. Él hizo la voluntad de Dios. Él nunca perdió la mirada en Dios. Él se enfocó en lo blanco que es Dios, hermano, a su nombre. Por eso la Biblia lo toma, hermano, que Dios caminó con él, porque dice, porque fue agradable de lo que él hacía de parte de Dios. Hebreos 11:5 dice, por la fe, oiga, hermano, fe. ¿Qué es fe? Es una convicción, es una certeza de lo que usted no ve, pero de lo que usted espera en Dios. Enoc esperó, Enoc vivió la continuidad. Dice, por la fe. Hermano, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, en pocas palabras, hermano, los que caminamos con Dios debemos de tener una actitud porque la fe significa confianza. La fe significa estar apegado. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos tienen padres? Sí, pues ¿cómo nació usted? A su nombre, hermano. ¿Cómo nació usted, pues? Huérfano.
¿Va que no? Usted fue engendrado. Su madrecita lo tuvo en su pancita, ¿cuántos meses, hermano? Y no es que no se acuerda. Usted nació, creció, tal vez tuvo memoria, algunos a los 5 años, otros a los 10, ¿verdad? Porque si yo le preguntara a usted, cuando tenía 5 años, ¿qué es lo que usted hacía? No se acuerda. Ya a los 10 años, más o menos, ¿verdad? Pero la importancia es, cuando usted tiene un padre, estoy hablando de la confianza, mantener una confianza. Cuando usted tiene padre, o creció con un padre, o en una familia, pues, para que me entienda así, ¿en quién va a confiar usted? En el vecino. Y no en su familia. O sea, me estoy refiriendo a los padres, ¿verdad? Porque ¿quién le va a tener confianza? Estoy hablando de la confianza. ¿Quién les va a guardar los secretos a usted? ¿El vecino o los padres? Los padres. El vecino no, hermano. Porque si usted dijo como el buen Chapín, si usted planchó, el vecino la va a regar, ¿verdad? A su nombre, hermano. Estoy hablando de confianza. Enoc mantuvo una confianza. ¿Con quién, hermano? Con Dios. Su confianza era Dios. Su postura era Dios. Su estabilidad era Dios. Su continuidad era Dios. Y permaneció en Dios, dice la Biblia. Y por eso dice Hebreos 11:5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Oiga. Y no fue hallado, dice, porque los traspuso Dios. O sea, la palabra traspuso es arrebatamiento. Es una señal de arrebatamiento. Por eso, hermano, yo les quiero decir algo. Nuestra doctrina cristiana es de que va a haber un arrebatamiento. No fue arrebatado. Imagínense. Pero para que se cumpla la escritura, hermano, fue arrebatado. Traspuso Dios. Es arrebatamiento. Él no vio muerte. O sea, en pocas palabras, ¿quiénes se van a ir con Cristo? ¿Quiénes? No, usted me está diciendo amén, pero ¿quiénes se van a ir? Está haciendo la voluntad de Dios. Estamos caminando para Dios. Estamos siendo transparentes, hermanos. Cuando nosotros vivimos una vida de transparencia, Dios nos va a dice aquí, traspuso Dios, arrebatar. Entonces, hermano, dice, ¿por qué fue arrebatado Enoc? Tuvo, antes que fuese traspuesto, ¿qué dice? Tuvo testimonio de haber. ¿Cuándo trajeron Biblia? Yo digo que vamos a regalar Biblia, hermano. Dice, tuvo testimonio de haber. Óigale, pongámosle asunto acá. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, dice que él agradó a Dios. Ahora, mi pregunta es, hermano, es que estamos hablando, caminó con Dios. Mire, caminar con Dios es mantener una postura. Caminar con Dios no solo venimos en perseverancia. Ejemplo, no solo venimos a aceptar a Dios, nos arrepentimos, nos convertimos, sino que vivir una vida con Dios. ¿Cómo es vivir una vida con Dios? ¿Cómo cree usted? ¿Por qué agradó Enoc a Dios? Dice la Biblia que él agradó. Hermano, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios, hermano? Por eso le hablé de la confianza. Por la fe, la palabra fe es confianza. Por ejemplo,
Hay un problema, hablando familiarmente, le voy a hablar familiarmente. A veces tenemos un problema familiar. Cuando su padre es un excelente padre, da buen testimonio, es fiel, ama a Dios, tiene cordura, su postura es Dios. ¿Nos puede dar ejemplo? Un padre así es ejemplar. Pero si tu padre es rebelde, desordenado y otras cositas más, hay un problema en familia. ¿Por qué cree que podía haber problema en familia? Porque usted no va a confiar en él. Se va a desagradar usted mismo antes de confiar en un padre. Estoy hablando de la confianza. Dice, ¿cómo voy a confiar de mi padre? Primero, ejemplo va. No estoy diciendo que así es. Estamos hablando de caminar y estamos hablando de confianza. Mi padre es borracho, desordenado. Hermano, ¿confiaría usted? Usted dice, no puedo confiar en él. Pero su padre es excelente. Le ha dado ejemplo, hermano. ¿Qué dice usted? Es cierto. Lo que él dice es cierto. Les voy a contar algo. ¿Cuántos tienen padres todavía vivos? Bueno, les voy a contar así. Cuando muere mi madre, como fue una mujer de testimonio, las palabras que ella dijo, cuando ya no estuvo ella, me vino al recuerdo, porque lo que todo ella me dijo en la vida real empezó a suceder. Fíjese, tenía cierto, mi mamá tenía razón, decía yo, lo que me dijo. Amén, hermanos. Muere mi padre y cosas que me había dicho, mi padre tenía razón. ¿Por qué cree usted? Porque ellos ya habían vivido la vida, ¿verdad? Es como hoy nosotros. Nosotros, fíjese, hermano, usted es huérfano. Hablando espiritualmente. ¿Usted es huérfano, hermano? ¿Va que no? Tenemos un Padre celestial que nos ama. ¿Cuánto lo cree? Un Padre que tiene misericordia de nosotros. Un Padre, cuando usted está, hermano, en el tiempo de la angustia y llega a postrarse y le dice, Padre, tu palabra dice que tu misericordia es inmensa. ¿Qué es lo que hace Dios? Empieza a borrar toda rebelión de nuestra vida, hermano. Eso es lo que hablamos ayer. No sé cuántos vinieron ayer. Se quebrantan las esclavitudes. Se quebranta todo lo que había contrario hacia ti, ¿verdad? Él lo rompió, hermano. Por eso en nosotros ya no hay maldición que nos persiga. Amén, hermanos. Ya no habrá sombra de muerte que nos persiga, porque la voluntad de Dios está en nosotros. Y por eso dice aquí la Biblia claramente, Enoc, hermano, no, por la fe es la palabra confianza. Él mantuvo una confianza en Dios. Le creyó a Dios, confió en Dios y conoció a Dios. Por eso nosotros los cristianos debemos de conocer a Dios en su manifestación. Por ejemplo, usted cuando tiene una lucha, ya se dio cuenta cuánto le dura una lucha a usted. Los que han tenido un proceso, 1 año, 2 años. No, hermano, cuando estamos en el Señor, la Biblia lo dice que nuestra lucha, Santiago lo dice, no pasará más de 10 días, dice, ¿verdad? ¿Así lo dice o no? O sea, nuestra lucha no pasará más de 10 días, porque Él mide nuestra situación y Él conoce lo más profundo de tu corazón, hermano. Él te mide con medida, hermano, a su nombre, hermano. ¿Por qué? Porque lo estamos conociendo a Él. Estamos teniendo la convicción, en confianza en Dios, en relación.
Y eso es lo que Enoc mantuvo con Dios, su confianza. Por eso la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes, dice, dio testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Él agradó a Dios. Por eso, sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios, que crea, dice, a su nombre. Y cuando cree, es galardonado los que buscan. Amén, hermanos. Los que buscan, dice, los que estamos. Hermano, Enoc se deleitaba en la compañía de Dios, hermano. Ahora yo les voy a decir algo. Usted ha llorado, hermano, en el espíritu. Es que mire, una cosa es llorar por los problemas, ¿verdad? A veces le ofendió a alguien, usted, ¿por qué me humilla? Dice usted, ¿verdad? En su alma, ¿verdad? Pero orar en el espíritu, llorar en el espíritu, usted viene y se entrega a Dios y dice, Padre, esta es mi situación que está pasando, y empieza a llorar. ¿Usted no ha sentido esa frescura, hermano? En el espíritu. Eso es la relación. Enoc se deleitaba en la compañía de Dios, hermano. Había un contacto espiritual de Enoc. Y ese es el contacto que hoy el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Nos relaciona, hermano. Nos aumenta esas fuerzas. Nos da esa potencia. Hermano, usted mantiene un refrigerio en su vida. Porque es el Espíritu Santo, hermano, que está tomando posesión en usted. ¿Cuánto lo cree? Es el deleite que menciona la Biblia a través del Espíritu Santo. Por eso dice, hermano, ¿cree usted? La pregunta, ¿es difícil caminar con Dios? ¿A su nombre, hermano? ¿O les voy a poner más fácil? ¿Cree usted que es difícil caminar con alguien que no te agrada? ¿Me entendió? Son dos personas. Por ejemplo, voy a mencionar nombres para que me entienda el ejemplo. Yo voy con el hermano Juan, porque hay dos Juan aquí, ¿verdad? Juan Luis y Juan. Pero Juan, yo le muestro, oiga bien, físicamente, ¿qué tal, hermanito? Hasta lo abrazo, ¿verdad? Vámonos, hermano, no quiero una su agüita, pero mi corazón, ¿qué podría decir? Este me cae mal. Este ya me aburrió. Ejemplo, va. Por eso les hice la pregunta, ¿es difícil caminar con alguien que no te agrada? Miren lo que dice Amós 3:3. Andarán dos juntos, y si no estuviesen de acuerdo, tropezarán. A su nombre, hermano. Mi pregunta es, si usted camina con Dios, ¿va a ser bendecido? Claro que sí. Si usted hace la voluntad de Dios, ¿Dios le abrirá puertas? Claro que sí. Eso es lo que dice Amós. Si dos se ponen de acuerdo. Enoc se puso de acuerdo con Dios, hermano. Caminó con Dios. ¿Cuántos eran? Dos. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra del Señor? Que Dios tiene propósito a nuestra vida. Dios quiere saciarnos. Dios quiere habitar en este tabernáculo que es tu alma. Dios quiere habitar. Salmos 65:4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y lo trajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Oiga la palabra, seremos saciados.
O sea, el Espíritu Santo. Mire, hermano, Corintios dice que usted es el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo cree? Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces dice Salmo 65:4, bienaventurado el que tú escogiste y a los que se atrajo a ti, para que habite en tu atrio y seremos saciados. Oigan, los que se acercan a Él, los que caminan con Él, ¿qué dice, hermano? Serán saciados. ¿Me entiende? Mantendrán un refrigerio. Dios tomará posesión de tu vida. Dios derramará la bendición. Pero debemos de estar, ¿qué dice? De acuerdo. Amén. Primera de Juan 4:19 y voy terminando. Nosotros le amamos a Él. Nosotros le amamos a Él, es Dios. Nosotros lo amamos. ¿Por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Amén, hermano. Nosotros amamos a Dios. ¿Por qué ama usted a Dios? Porque Él puso su cimiento de amor. Hermano, no por bueno. En el Evangelio no estamos por bueno, sino, hermano, Dios nos ama por su infinita misericordia, hermano. Amén. Aleluya. ¿A qué quiero llegar? Que cuando nosotros caminamos para Dios, Él mantendrá una bendición a nuestra vida, hermano. Cuando tú confías en Él, por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú confías en Él, Él te va a socorrer, Él te va a bendecir, Él te hará prosperar, hermano. Juan dice, amado hermano, yo deseo que seas prosperado en todo. Alma, tu condición física, tu condición material, ¿qué más, hermano? Y tu condición espiritual. Dios quiere todo, hermano. Y cuando te va a bendecir en todo. ¿Cuánto lo creen? Pero tenemos que caminar para Dios y debemos de hacer la voluntad de Dios. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, dice. Amén, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros empezamos a confiar en Dios, cuando nosotros empezamos a depender de Dios, hermano, dice la Biblia que Él nos dará nuestra delicia. No solo nuestra delicia, sino que también Él estará en su presencia. O sea, entender que Él estará con nosotros, hermano. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cree que Dios está en medio nuestro? Él es omnisciente. Él es omnisciente. Y Él es omnipresente. Aparte de eso, Él es omnipotente, hermano. Yo les voy a decir algo, mire, les voy a poner un ejemplo. Muchas personas han migrado a Estados Unidos, ¿verdad? Pero cuando en el camino yo he escuchado un desierto que dicen, ¿verdad? Y yo he escuchado, no he caminado a ese desierto, lo he escuchado, que algunos caminan 3 días y 5 días. Incluso yo he visto reportaje en video que alguien camina y la verdad es un desierto. Pero alguien se postra, ejemplo, que camine por ahí delante de Dios y le dice, eterno Dios, permítame cruzar ese desierto. ¿Será que Dios lo escucha? Dios es omnipotente, hermano. Por misericordia, ¿verdad? Dios escucha. O sea, los que han migrado para allá por misericordia, Dios los tiene allá, ¿verdad? ¿Me entiende?
Porque Dios, estoy hablando de la omnipresencia de Dios. Dios es omnipotente, ¿verdad? Usted puede estar, por ejemplo, que se vaya para el puerto y de casualidad usted entró al mar. Y cuando usted sienta, caminó ya 3 días en el mar, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer usted? Lo que le queda es clamar a Dios. Mi pregunta es, ¿lo va a escuchar Dios? Sí. Él es omnipotente. Él está acá y está en todos lados. Pero de que es omnisciente, está con nosotros. De que es omnipresente, está con nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y Él vive en nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces, sigamos creyendo, hermano, en Dios, porque Él ha mostrado su infinita misericordia, hermano, durante siglos. Su misericordia es durante siglos, ¿verdad? Años atrás. Por eso a Dios se le conoce como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Amén. Él es el de ayer, el de hoy, el de mañana. Su nombre, hermano. Vamos a orar. Démosle gracias al Padre por su infinita misericordia, que hemos estado un día más en su casa de oración. Padre,